Clara se aferró al contrato de cesión como si el papel fuera el único ancla que le quedaba en medio de un naufragio de sentimientos. La tinta, fría e impersonal, dictaba la sentencia final de su vida anterior. Un párrafo conciso en negrita declaraba que, por mutuo acuerdo y renuncia voluntaria a cualquier bien material o emocional, la familia Bellerose, ahora reducida a un trío de sombras en movimiento, le transfería la propiedad legal de la casa en ruinas, las deudas pendientes y, un apéndice añadido con pulso tembloroso por el abogado, la custodia irrefutable del animal conocido en el vecindario como Lobo. Lobo. Ni siquiera se habían molestado en ponerle un nombre digno, un nombre propio. Simplemente lo habían designado con el apodo que reflejaba su condición de vagabundo, de espíritu libre, o quizás, de simple estorbo. El coche negro de lujo, propiedad de su madre y que siempre había definido el estatus y la lejanía emocional de su padre, desapareció por la curva de la carretera, llevándose consigo los últimos vestigios de lo que alguna vez fue su núcleo familiar. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo el chirrido de las ruedas sobre la grava y el silencio denso que cayó sobre Clara como una manta de plomo. A sus 24 años, con un título universitario sin estrenar y el corazón lleno de la promesa vacía de un futuro seguro, se encontraba sola. Más que sola, se encontraba vacía en una casa tan desmantelada como su esperanza. El interior de la vivienda era un testimonio cruel de la prisa y la negligencia. Habían tomado todo lo de valor, las joyas de la abuela, los cuadros de la sala, incluso las cortinas de seda, dejando tras de sí solo el polvo de lo que no le servía. Pero en un rincón, sobre un colchón desgarrado que ni siquiera se habían molestado en tirar, estaba la famosa herencia. Lobo. Era un perro grande, una mezcla indeterminada de pastor y algo salvaje, con un pelaje tan opaco como el cielo de invierno y unos ojos dorados que miraban con una desconfianza profunda, casi filosófica. No se movía. No ladraba. Simplemente observaba a Clara, el nuevo inquilino de su miseria compartida, con una quietud que ella encontró más perturbadora que cualquier agresión. Los Bellerose, siempre obsesionados con la pureza de la raza y el pedigrí, habían tolerado al lobo porque él simplemente apareció. Sus orígenes eran un misterio. Un día estaba comiendo restos de la basura, al siguiente ya se había instalado en el jardín trasero, actuando como un centinela no remunerado. Cuando se fueron, decidieron dejarlo, no por piedad, sino por la molesta burocracia que implicaba entregarlo a un refugio. Lobo era, para ellos, la basura final, el despojo más insignificante de su pasado. Clara cerró los ojos, sintiendo el pinchazo de la traición y la abrumadora sensación de tener que empezar de cero sin red de seguridad. El aire olía a moho, a abandono y a la promesa de una vida muy dura. Se preguntó por qué ellos la habían abandonado a ella y no al perro. Tal vez la respuesta era simple: Lobo no pedía nada, solo un rincón y algo de beber. Ella, en cambio, era una adulta joven con necesidades, con sueños, con el potencial de pedirles algo que ya no estaban dispuestos a dar: amor, apoyo, una familia. Abrió los ojos. Lobo seguía ahí, inmóvil. Parecía saberlo todo. La amargura subió por su garganta, y por primera vez en horas, sintió que un impulso la movía. No el de huir, sino el de enfrentar el destino que le habían impuesto. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía familia. Solo tenía una casa a medio caer y un perro callejero. Bien, Lobo, susurró Clara, su voz ronca por la falta de uso. Se dejó caer en el suelo frío, ignorando la suciedad, y extendió la mano hacia el animal. Parece que somos los últimos en pie. El perro la miró, sus ojos dorados no parpadearon. Luego, con una lentitud deliberada, como si cada músculo estuviera sopesando el riesgo, movió su cola una sola vez, un gesto breve, casi imperceptible, de reconocimiento. En ese instante, en medio de la desolación de una casa vacía y de un corazón roto, Clara sintió que esa pequeña, inesperada aceptación era más valiosa que todo el dinero que su familia le había negado. Ella y Lobo. Los dos despojos.
juntos. El sol se hundió tras las colinas, tiñendo el horizonte de púrpura y naranja. Clara suspiró y se levantó. Mañana sería el primer día de su nueva vida, una vida que no había elegido, sino que había sido forjada por el desprecio familiar. Y aunque no sabía cómo, la presencia silenciosa del lobo a sus pies le prometía que, al menos, no lo enfrentaría sola. El peso del abandono era insoportable, pero el parpadeo de vida en esos ojos dorados era una chispa. Una chispa que, sin saberlo, se convertiría en el fuego que transformaría su mundo. El amanecer llegó sin la promesa de un nuevo comienzo, sino con la cruda realidad de la luz del sol exponiendo cada grieta, cada mancha de humedad y cada telaraña que adornaba la casa. Clara se despertó en el duro suelo de la sala principal, con el cuerpo adolorido y la mente despejada por la ansiedad. Lobo, que había dormido acurrucado cerca de ella, se levantó con un estiramiento silencioso y se dirigió a la cocina. Clara lo siguió. La cocina, como el resto de la casa, había sido vaciada de electrodomésticos funcionales, dejando solo el esqueleto de los muebles y un fuerte olor a lejía vieja. ¿Tienes hambre, amigo?, preguntó Clara, abriendo el refrigerador vacío como si esperara un milagro. Por suerte, en la despensa, sus padres habían dejado una bolsa a medio terminar de comida seca para perros de baja calidad, probablemente comprada en una emergencia y olvidada. Ella le sirvió una porción en un tazón de plástico roto que encontró. Para sí misma, solo quedaba una botella de agua a medio beber y una barra de granola aplastada que había olvidado en el bolsillo de su chaqueta. El hambre era un problema inmediato, pero el estado de la casa era un desafío monumental. Para poder vivir allí, necesitaba limpiar y, sobre todo, evaluar los daños. Decidió empezar por la única habitación que su familia había evitado casi por completo durante años, el pequeño estudio de su abuela, situado en la parte trasera de la casa. Era una habitación con las paredes pintadas de un color gris pálido, casi ceniza, que siempre le había parecido sombrío. Al entrar, Clara se dio cuenta de que, a diferencia de otras áreas, esta habitación no había sido saqueada. Solo estaba cubierta por una capa gruesa de polvo. Parecía que sus padres, en su apresurada huida y avaricia, no habían considerado que el estudio de la abuela, una mujer de gustos modestos y vida sencilla, albergara algo de valor. Para Clara, sin embargo, era el lugar más valioso, el último refugio de un recuerdo amoroso. Comenzó a limpiar. El aire se llenó de partículas y el olor a antigüedad. Lobo, que hasta entonces había mantenido una indiferencia estoica, entró al estudio y comenzó a comportarse de forma extraña. No estaba jugando ni buscando comida, su actitud era de concentración total. Olfateaba el suelo con insistencia, especialmente en el rincón más oscuro, donde la pared gris se unía con un vetusto zócalo de madera. Luego, el perro rascó el suelo una vez, suavemente, y se sentó, mirando a Clara con sus intensos ojos dorados, casi instándola a mirar. Clara lo ignoró al principio, atribuyendo el comportamiento a algún roedor. Pero Lobo se negó a moverse. Se quedó quieto, señalando con su nariz. Intrigada, Clara se arrodilló, apartando las cajas de libros viejos y partituras cubiertas de polvo. En el lugar exacto que Lobo señalaba, el zócalo de madera parecía estar ligeramente levantado. Ella usó la punta de una escoba rota para apalancar suavemente la madera. Se dio con un crujido sordo. La curiosidad venció a su tristeza, y con un esfuerzo considerable, levantó la sección de zócalo. Debajo, no había suciedad ni ratones, sino un pequeño hueco tallado en la pared de piedra. Y dentro, envueltos en un trozo de terciopelo marrón que había perdido su color, había dos objetos, un trozo de papel sellado con cera roja y una llave. La llave no era una llave común. Era antigua, pesada, de bronce oscuro, con un diseño ornamentado que representaba un pequeño roble en el mango. Se sentía fría y maciza en la palma de su mano, una pieza de artesanía olvidada. El papel, por su parte, estaba sellado con las iniciales de su abuela, AB, y la cera estaba intacta. Clara miró al Lobo.
El perro había dejado de rascar y simplemente la observaba con una expresión que parecía decir, te lo dije. Rompió el sello con manos temblorosas. El papel no era una carta, sino un sencillo mapa, dibujado a mano alzada con la caligrafía elegante de su abuela. Era un croquis de la casa, pero con una adición peculiar, una gran X, marcada con tinta dorada en una zona del sótano que, hasta donde Clara sabía, ni siquiera existía. Al pie del mapa, su abuela había escrito una única frase, que Clara leyó en voz alta, su voz apenas un susurro: la mayor herencia no es lo que se ve, sino lo que se esconde. Un escalofrío le recorrió la espalda. El abandono de su familia había sido brutal, diseñado para dejarla sin nada. Pero lo que no sabían, lo que no habían previsto en su codicia, era que Clara, al quedarse, se había quedado con la clave, guiada por el único ser que le había sido entregado, Lobo. La herencia de la familia Bellerose no era el perro, sino lo que el perro la había ayudado a encontrar. Esta llave, este mapa. De repente, la miseria de la casa se sintió diferente, ya no un fin, sino el principio de una búsqueda. Clara guardó el mapa y la llave, se acercó al lobo y le acarició la áspera cabeza. El perro, por primera vez, no solo movió la cola, sino que apoyó su peso contra la pierna de Clara, un gesto de lealtad absoluta. Estaban en esto juntos. El sótano, la X, en tinta dorada, la promesa de la abuela. Tenían que investigar. Pero primero, necesitaban un plan, y más importante, una linterna. Clara pasó el resto de la mañana reuniendo recursos. No podía empezar una expedición al sótano con el estómago vacío. Usando los pocos billetes arrugados que encontró en un viejo abrigo, caminó hasta la pequeña tienda de la esquina. Compró pan, latas de atún y, con prioridad, una linterna de mano robusta y pilas. También adquirió alimento de mejor calidad para Lobo. El perro se había convertido en su socio, y la lealtad merecía un mejor trato que la comida de emergencia de sus padres. De vuelta en la casa, ya con la energía renovada, Clara y Lobo se dirigieron a la puerta del sótano, oculta discretamente bajo la escalera principal. La atmósfera cambió inmediatamente. Incluso antes de abrir la pesada puerta de madera, el aire se sentía más frío y denso, cargado con el olor a tierra mojada y silencio estancado. La primera sección del sótano era exactamente lo que Clara recordaba, una cueva polvorienta y húmeda, llena de trastos olvidados. Había cajas rotas, herramientas oxidadas y la silueta fantasmal de la vieja caldera de la casa. Clara encendió la linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando un laberinto de sombras. Lobo se colocó inmediatamente delante de ella, sus orejas erguidas y su cuerpo en tensión, actuando como un explorador cauteloso. Clara despegó el mapa de su abuela, alisándolo sobre una pila de leña. El croquis, aunque simple, era preciso en su representación de la casa. La X estaba marcada en el extremo opuesto al que se encontraban, justo debajo de lo que en el mapa se identificaba como el estudio gris. Empezaron a moverse. Lobo iba adelante, olfateando cada rincón con su nariz pegada al suelo. La marcha era lenta, obstaculizada por los escombros y el miedo palpable. Cuando llegaron al punto indicado por el mapa, no encontraron una puerta ni una pared obvia, sino una pila de sacos de carbón petrificados y una sección de la pared de cemento que parecía más nueva que el resto. Clara usó el mango de la pala que había encontrado para golpear la pared. El sonido era sólido, no hueco. Parece que nos han bloqueado el camino, Lobo murmuró, frustrada. Sus padres debieron haber descubierto la existencia de este pasaje y lo sellaron, tal vez por miedo o para proteger algo. Entonces, Clara examinó de cerca la llave del roble. La forma y el tamaño parecían ser de una cerradura muy antigua. Recorrió con los dedos la superficie de la pared sellada. El cemento era rugoso, pero en la base, justo a nivel del suelo y cubierta por una fina capa de hollín, detectó una pequeña anomalía, una placa circular de metal, apenas visible, del tamaño de una moneda grande, incrustada en el cemento. Usando la uña,
raspó la placa. El metal brilló. No era una chapa decorativa, sino la tapa de algo. Con la punta de la llave, intentó levantarla. No se movió. Lobo, percibiendo su dificultad, emitió un gruñido bajo y comenzó a rascar con sus garras justo al lado del círculo. El gesto no fue para abrir, sino para señalar algo más. Clara siguió la mirada del perro. A unos centímetros de la placa, un pequeño saliente de ladrillo sobresalía ligeramente. Instintivamente, recordó el diseño del roble en la llave. El roble tiene raíces. Colocó la llave sobre el ladrillo y aplicó presión, imaginando que estaba plantando el roble. Hizo clic. La placa circular de metal se deslizó hacia un lado, revelando un queyole profundo y perfectamente tallado, que coincidía con la forma única de la llave del roble. El corazón de Clara latió con fuerza. Era una cerradura de alta seguridad, mecánica, diseñada para permanecer oculta. Introdujo la llave y la giró media vuelta. No se escuchó un clac de cerradura. En su lugar, hubo un zumbido bajo, hidráulico, seguido de un crujido de metal moviéndose sobre piedra. La sección de pared de cemento que parecía sólida y que debía medir unos 2 metros de alto, no era una pared en absoluto. Era una puerta oculta. Lentamente, la puerta se deslizó hacia la izquierda, abriéndose a un pasillo oscuro. El aire que salió de la abertura era cálido y seco, un contraste total con la humedad del sótano principal. Olía a madera de cedro y a papel antiguo. Clara y Lobo se miraron. La luz de la linterna se extendió por el nuevo pasillo, mostrando escaleras que descendían a lo que parecía ser una extensión del sótano mucho más profunda y secreta. La frase de su abuela resonó en su mente: la mayor herencia no es lo que se ve, sino lo que se esconde. Habían roto la primera barrera. Ahora, entraban en el verdadero secreto de la familia Bellerose. El pasillo secreto que se extendía detrás de la pared de cemento era un mundo aparte del sórdido sótano. La puerta se cerró con un suave siseo detrás de ellos, y el aire, sorprendentemente, se sintió acondicionado. Era cálido, seco y, como Clara había notado antes, olía intensamente a madera de cedro y a papel antiguo, un aroma reconfortante que contrastaba violentamente con el hedor de moho y desesperación de la casa de arriba. Clara y Lobo descendieron una escalera corta pero sólida, hecha de madera de roble, un detalle que no pasó desapercibido para ella. El roble, el mismo diseño de la llave. La luz de la linterna se detuvo al llegar al fondo, revelando no otro pasillo, sino una habitación de forma circular, amplia y meticulosamente organizada. No era un almacén, sino un refugio. Un búnker de la memoria. Las paredes estaban revestidas con estanterías de suelo a techo, repletas de libros encuadernados, carpetas etiquetadas y objetos curiosos, una colección de globos terráqueos antiguos, instrumentos de medición de latón, y una serie de fotografías que Clara nunca había visto, en las que su abuela aparecía joven y sonriente, a menudo sola o con un hombre que no era su abuelo, sino alguien que parecía ser un colega o un socio. En el centro de la habitación, bajo un elegante flexo de bronce, había un escritorio de caoba y un sillón tapizado en terciopelo verde oscuro. El lugar era un santuario, perfectamente conservado y sellado contra el paso del tiempo y, crucialmente, contra la avaricia. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus padres habían vivido durante décadas sobre este tesoro, ignorantes de su existencia, o quizás, creyendo haberlo sellado y destruido. Este era el legado real, la prueba de que su abuela había sabido que el fin de la familia Bellerose, tal como la conocían, era inminente. Se acercó al escritorio. Encima, esperando ser leído, había un diario encuadernado en cuero marrón, cuyo relieve mostraba el mismo roble tallado de la llave. El corazón le latió con una mezcla de anticipación y pánico. Al abrirlo, el pergamino envejecido crujió. La primera página no era una entrada, sino una dedicatoria escrita con la pulcra caligrafía de la abuela. Para mi querida Clara. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado el valor que tu propia sangre te negó.
Ellos te dieron la ruina, pero te dejaron la llave. Recuerda, el roble no se alimenta del aire que lo rodea, sino de las raíces que nadie ve. Este lugar, y lo que contiene, es tu nueva raíz. Las lágrimas, que Clara había reprimido durante días, finalmente brotaron. La abuela no solo la había amado, sino que la había protegido. Había anticipado la traición. Mientras Clara pasaba la página, concentrándose en la primera entrada, Lobo, que se había mantenido vigilante cerca del pasaje, emitió un gruñido bajo, no de amenaza, sino de alerta. Y se dirigió a un biombo de madera tallada que estaba plegado contra una pared. El biombo ocultaba algo. Clara levantó la linterna y siguió al perro. Al mover la estructura, descubrió que la pared no era de estanterías, sino una placa de metal oscuro. En el centro, perfectamente integrada, había una puerta de bóveda pequeña, moderna y casi invisible. No tenía cerradura de llave, sino un teclado numérico digital y un pequeño escáner biométrico. Esto no era antiguo, esto era tecnología de punta, camuflada. Sus padres jamás habrían podido acceder a esto. Regresó al diario, con la urgencia de entender. La abuela había escrito, la caja fuerte contiene el capital que necesitas para iniciar tu labor. Tus padres vivieron de la codicia, de contratos injustos y de tierras manchadas. Yo pasé 20 años desviando secretamente el dinero limpio, el que gané con mis proyectos de botánica y arqueología, a cuentas inaccesibles y a la inversión que te espera. La abuela no le había dejado una fortuna. Le había dejado una oportunidad sin mácula. Clara leyó el siguiente párrafo con la respiración contenida. Para acceder a la bóveda, necesitas la secuencia y el guardián. Las secuencias son las 3 cifras que resumen mi vida y la tuya. El guardián es el que te guió hasta aquí, el único con verdadera lealtad. Clara miró al lobo, y una idea, tan audaz como inverosímil, se formó en su mente. ¿El guardián? ¿La única lealtad? La abuela, siempre céntrica, siempre profunda. Esto iba mucho más allá de un simple número. La verdadera herencia era la confianza en un perro callejero. Clara se sentó en el sillón de terciopelo verde, sintiendo la solidez del refugio bajo la tierra. El diario de la abuela era su única luz, aparte del haz de la linterna. Releyó la frase, las secuencias son las 3 cifras que resumen mi vida y la tuya. 3 cifras. ¿Fechas? ¿Medidas? Se concentró en los temas que llenaban la habitación, botánica, arqueología, y el símbolo recurrente del roble. El roble. ¿Cuántos años tarda en crecer? No, demasiado ambiguo. La respuesta, como siempre con su abuela, debía ser personal. Clara recordó entonces el día en que su abuela le regaló un pequeño colgante con forma de llave. Fue en su cumpleaños número 18. Su abuela siempre le decía, esta llave te abrirá el futuro que yo no pude tener. Primer número, 18. Este era el número que marcaba la transición de Clara a la adultez y el inicio de la esperanza. La segunda cifra debía ser sobre la abuela. Clara miró las fotos esparcidas por el escritorio. El hombre junto a su abuela en varias imágenes era un anciano canoso y sonriente, a menudo fotografiado en excavaciones arqueológicas. En la parte posterior de una foto particularmente grande, se leía, nuestro descubrimiento más grande. Octubre de 1966. La abuela había hablado de su labor y sus proyectos. La fecha de un gran descubrimiento o el inicio de su carrera en la investigación independiente, libre de las ataduras familiares, parecía ser el segundo número clave. 1866. El tercer número. El número que unía ambas vidas. La frase decía, resumen mi vida y la tuya. Clara sintió un escalofrío al recordar la fecha en que sus padres la abandonaron, 24 de febrero. Pero esa era la fecha del desastre. La abuela no habría elegido el desastre. Buscó un signo de unidad. Miró alrededor de la habitación. Vio el mismo libro,
Botánica para el explorador, en 3 ejemplares distintos en las estanterías, cada uno de una edición diferente. La abuela tenía un respeto casi místico por el número 3, el trío de virtudes, el equilibrio, la base de la estabilidad. 3, como el número de copias del libro que había salvado. Decidió probar. El riesgo era bajo, la bóveda no se bloquearía después de un par de intentos. Se acercó al teclado numérico. Sus dedos teclearán con deliberada lentitud, 1 a 8, 6 a 6, 3. 5 números en total, 3 cifras significativas. El teclado emitió un tono bajo de secuencia aceptada y la luz verde parpadeó sobre el escáner biométrico. El escáner, hasta entonces inactivo, se iluminó con un haz láser suave y rojo. Abajo, en la base del teclado, una pequeña placa se levantó, revelando una superficie plana de cristal, la plataforma de escaneo. El diario dictaba: el guardián es el que te guió hasta aquí, el único con verdadera lealtad. Clara sonrió con una tristeza mezclada con admiración. Sus padres confiaban en los bancos, en las cuentas cifradas. Su abuela confiaba en un perro callejero. «Es tu turno, Lobo», le dijo Clara. Se arrodilló junto a la bóveda. Lobo se acercó con cautela, olfateando el aparato. Era un perro inteligente, pero esto era un escáner biométrico. Clara tomó suavemente la pata delantera del lobo, la más fuerte y grande, y la colocó sobre la placa de cristal. Nada. El láser parpadeó en rojo intermitente. «No, guardián», susurró Clara, su voz temblando ligeramente. «¿Qué escanea? ¿La huella digital? ¿La retina?». Pensó en Lobo, en su esencia. Él era el guardián porque era suyo y porque la había encontrado. Retiró la pata. Lobo, en un gesto instintivo que demostraba la profunda conexión que ya existía entre ellos, estiró su nariz y la apoyó firmemente contra el cristal, dejando su trufa fría y húmeda sobre la superficie. Bip. El láser se detuvo en el hocico del lobo. La luz roja se transformó en un intenso y vibrante verde esmeralda. El teclado emitió una melodía corta y victoriosa, y la puerta de la bóveda, con un sonido de aire presurizado liberándose, se abrió hacia adentro, revelando su contenido. No había fajos de billetes, ni barras de oro. La abuela, con su sabiduría adelantada a su tiempo, no había dejado efectivo. Dentro de la bóveda forrada de terciopelo se encontraban 3 objetos: un pendrive cifrado de titanio, una carpeta gruesa, sellada con un lacre de cera, marcada como documentos de inversión. El comienzo, y una carta final, escrita a mano. Clara tomó la carta. Las últimas palabras de su abuela. Las leyó bajo la luz del flexo. Decía: el dinero está seguro en el extranjero, invertido en energías limpias y tecnología verde. Pero el capital no son los ceros en una cuenta. El capital es la información en esta memoria y los contactos en esta carpeta. Tu tarea, Clara, no es gastar la fortuna. Es crear algo mejor, algo que tu familia nunca pudo tocar, un legado limpio. Ahora, ve y hazte dueña de tu propio destino. Y no olvides al guardián. Él es tu socio. Él es tu familia. Clara abrazó la carpeta y el pendrive. Miró al lobo, cuya trufa seguía húmeda. Habían sido abandonados con la nada, pero la abuela, gracias a un perro callejero, le había dado las herramientas para construirlo todo. La historia de su familia había terminado, pero la suya, con un guardián de 4 patas a su lado, apenas comenzaba. La acción inesperada del lobo, guiarla a ese zócalo, aceptar el escáner, había puesto en marcha una maquinaria que les garantizaba no solo la supervivencia, sino una verdadera transformación. El desafío ahora era convertir esa oportunidad en realidad. Los siguientes 2 días transcurrieron en una burbuja temporal bajo tierra. El búnker de la abuela se convirtió en el cuartel general de Clara, un santuario aislado donde el hedor del abandono familiar no podía penetrar.
Lobo se instaló cómodamente en el suelo alfombrado junto al sillón, observándola con la paciencia de una estatua mientras ella devoraba el contenido del legado. El pendrive de titanio, que requirió la huella de la trufa de Lobo para una verificación final, contenía una hoja de ruta financiera y legal tan compleja como brillante. La abuela, una mujer que siempre había parecido concentrada en su jardín y sus libros, había construido una red de holdings y fideicomisos en varios países, todos centrados en la inversión de impacto, energía solar, purificación de agua y agricultura sostenible. El capital era vasto, mucho más de lo que la familia Bellerose había acumulado con sus negocios turbios, y, lo más importante, estaba éticamente limpio. La abuela no había robado, había generado su propia riqueza a través de invenciones y patentes relacionadas con sus pasiones, y la había blindado celosamente. La carpeta contenía la clave práctica, nombres, números de teléfono encriptados y una jerarquía de contactos legales y financieros. En la cima de esta pirámide se encontraba el doctor Elías Vogel, un gestor de patrimonio en Ginebra, con una sola instrucción. Solo se le revelará el plan completo a la portadora del código de acceso y a la persona que posea la llave del roble. Clara tomó aire, consciente del peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Ya no era la joven abandonada, sino la heredera de una misión. Tenía que llamar. Utilizando un viejo teléfono satelital que la abuela había guardado en un cajón del escritorio, Clara marcó el número de Ginebra. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional. Doctor Vogel, diga. Mi nombre es Clara Bellerose, dijo, sintiendo un nudo en el estómago. El código es, el roble no se alimenta del aire, sino de las raíces que nadie ve, punto. Hubo un silencio prolongado en la línea, que a Clara le pareció eterno. Finalmente, Vogel respondió, su tono cambiando de cauteloso a respetuoso. Señorita Bellerose. Es un placer y un gran alivio escucharla. Su abuela dejó instrucciones muy precisas. Hemos estado esperando su llamada. Dígame, ¿dónde está el guardián? Clara miró al lobo, que levantó la cabeza al escuchar su designación. Está aquí, conmigo. Es esencial para el plan. La conversación con Vogel duró casi una hora. Él le explicó cómo acceder a un fondo inicial de manutención y seguridad, diseñado para la etapa de transición, mientras se realizaba el traspaso legal de las cuentas principales. Este fondo, de una cantidad suficiente para estabilizar su vida y la casa, estaba en una cuenta discreta a la que Clara podía acceder de inmediato con una simple tarjeta de débito que estaba oculta en la carpeta. El primer acto de Clara como dueña de su destino no fue comprar ropa ni viajar, sino invertir en la casa que su familia había dejado caer. Salió del búnker, y por primera vez en días, sintió la luz del sol en el rostro. Lobo iba a su lado, la cabeza alta. Contrató a un electricista y un plomero de confianza de un pueblo vecino. Les pagó en efectivo, prometiendo más trabajo. En cuestión de 48 horas, el eco del abandono fue parcialmente reemplazado por el zumbido de la electricidad y el flujo de agua limpia. Aseguró las ventanas rotas, compró cerraduras nuevas y, lo más significativo, adquirió 2 sacos enormes de cemento y herramientas. Selló la puerta falsa del sótano desde el exterior. El refugio de la abuela era ahora inexpugnable. Clara se permitió un lujo, un baño caliente y la compra de un colchón limpio y decente. Sentada esa noche en una cama real, con la casa por fin en silencio y con una luz cálida, se dio cuenta de la magnitud de la transformación. No había sido el dinero lo que la había salvado, sino la acción inesperada de un perro callejero. Si Lobo no hubiera rascado ese zócalo, si ella no hubiera confiado en su instinto, si él no hubiera colocado su trufa en el escáner, seguiría sola y arruinada. Ahora, con Lobo a sus pies, dormido sobre una manta que ella había comprado para él, Clara abrió su portátil. La información del pendrive le pedía que creara un plan de negocios para una fundación. La abuela no quería que viviera de rentas, quería que Clara continuara el legado limpio. El próximo paso era el más difícil, transformar el dinero en algo tangible,
ético y que pudiera sanar, al menos un poco, la mancha que su apellido había dejado en el mundo. La ruina se había convertido en un laboratorio. Con la casa reparada y el refugio de la abuela asegurado, Clara dedicó los siguientes meses a una sola meta: transformar la inversión ciega en una fundación visible, ética y poderosa. El doctor Vogel y su equipo se encargaron del traspaso legal de activos, mientras Clara se concentraba en la misión, guiada por las notas y los principios de su abuela. Ella llamó a su proyecto Fundación El Roble, The Oak Foundation, honrando el símbolo de la llave y la fortaleza de las raíces ocultas. Lobo, el guardián, dejó de ser un perro callejero y se convirtió en la sombra y el talismán de Clara. Su pelaje, antes opaco, ahora brillaba con un cuidado constante. No solo era un compañero, era una parte integral de la fundación. En cada reunión crucial por videoconferencia con abogados o socios, Lobo se sentaba tranquilamente a los pies de Clara. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de que la lealtad y el instinto habían sido las verdaderas claves del éxito. Clara incluso hizo que el logotipo de la Fundación El Roble incorporara una silueta abstracta de la cabeza del lobo, su hocico elevado, mirando hacia el futuro. El primer gran proyecto de la fundación fue la compra de la antigua granja Bellerose en las afueras, una propiedad que la familia había dejado abandonada y envenenada por los residuos de sus negocios ilegales de hace décadas. La comunidad local había sufrido años de contaminación. Usando la tecnología de purificación de agua que su abuela había patentado, y con el vasto capital de inversión de impacto, Clara y su equipo comenzaron el proceso de remediación. No solo limpiaron la tierra y el agua, sino que transformaron la granja en un centro de investigación de agricultura sostenible y energía solar, ofreciendo empleo y educación a la misma comunidad que su familia había explotado. La noticia de la Fundación El Roble y el dramático giro en el uso de la fortuna Bellerose se extendió rápidamente. Los antiguos socios de sus padres, los que habían participado en su abandono, intentaron contactarla, alegando derechos, lazos familiares y viejas deudas. Clara, sin embargo, se había blindado con el mismo rigor que su abuela. Su respuesta a cada llamada, cada carta, cada amenaza legal, era la misma: un silencio absoluto, gestionado a través de Vogel. La herencia que ellos le habían negado estaba ahora fuera de su alcance, invertida en un futuro que su codicia jamás podría comprender. Un día, varios meses después de su inicio, Clara recibió una carta de su madre, enviada desde una dirección en algún lugar de Europa. La carta era patética, una mezcla de súplicas y reproches, lamentando la mala suerte y pidiendo dinero. Clara la leyó en el estudio gris, ahora lleno de luz, convertido en una oficina moderna. Lobo estaba recostado a su lado. Clara no respondió la carta. En su lugar, tomó la vieja llave del roble y la sostuvo en la palma de su mano. Lo que su familia le había quitado, un hogar seguro, amor incondicional y un futuro tranquilo, era insignificante comparado con lo que habían dejado atrás por error. Le habían dado un perro callejero como herencia. Pero ese perro le había dado algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar: la fe en su propia intuición. Un propósito noble y una lealtad inquebrantable que no estaba condicionada a un apellido o a una cuenta bancaria. Miró por la ventana, hacia el campo donde su equipo estaba instalando los paneles solares, la luz reflejándose en el vidrio. La casa ya no era un eco de abandono, sino un faro de esperanza. Clara acarició la cabeza del lobo. «Lo hicimos, guardián», susurró. Él levantó la mirada y, con una sonrisa canina, apoyó su cabeza sobre su rodilla. En ese gesto simple, se resumía todo: la niña abandonada se había transformado en la líder de un nuevo legado. Y la clave de toda esa transformación había sido la acción inesperada del único ser vivo que su familia había despreciado lo suficiente como para dejárselo. El roble había echado raíces, y sus frutos eran limpios y fuertes.